Hola mis amores, ¿cómo están? Yo soy Kalaja, que me llama Marijo y estás aquí en el canal del Sendero de la Diosa 369. He vuelto. Estuve perdida como por 2 semanas, pero ya estoy aquí. Bueno, les cuento rapidito. He estado haciéndome muchos estudios, muchos análisis, ya yo lo había dicho en otros videos, pero por si acaso no lo viste, son estudios de rutina y Y nada, y como se dieron cuenta, bueno, ya comencé a activarme otra vez en la parte de eh, las caminatas, el deporte, tú sabes, porque yo tengo una meta trazada, entonces tengo que cumplirla. Y nada, también la, las lunas, este Plutón en Acuario, este Quirón que llegó para decirle, pues mi amor, aquí estoy. En el momento que estoy grabando el video, acaba de pasar la luna llena en Virgo. Yo soy Virgo, ascendente Virgo, con luna en Leo. O sea, media dramática la niña. Y entonces he estado muy movida. ¿Ok? Y lo peor del caso es que ni siquiera sé por qué estoy tan movida. O sea, hay algo que está saliendo, algo que está brotando y nada, no tenía ganas de grabar ni nada. Me encanta grabar, o sea, me encantan las cartas, me encanta, pero ni eso. Entonces yo dije, nada, déjate tranquila, relájate y tómate el tiempo para ti y eso fue lo que hice. Y ya, gracias a todo este proceso maravilloso, ya me siento mejor y por eso estamos aquí el día de hoy. Uy. Aquí se me volteó. Ok, yo soy una persona que me exijo demasiado. De verdad que sí, me exijo mucho. Yo me puse como una meta de todos los días subir una lectura, ¿verdad? Y la del lunes es la más fuerte, porque la del lunes son los 12 signos zodiacales, son 12 lecturas que yo hago y normalmente la lectura más bajita en minutos son 15 minutos, mientras que me conecto con la energía, que tal, que bla, 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 mientras que descargo el video, mientras que lo cargo, se me lleva bastante tiempo. Y bueno, también sucedió cosas en la familia, que hemos tenido que viajar y tal, bla, bla, papá. Entonces, el día de hoy, como se dieron cuenta, voy a subir horóscopo, pero no sé si vaya a ser tan largo. Voy a tratar de achicar más los videos o las lecturas. O sea, lo que pasa es que yo voy sacando, y entonces me van llegando más información, ¿verdad? Pero voy a tratar en lo posible de hacerlo un poquito más reducido, a buscar algún sistema para que cuando yo esté totalmente hacia al 100%, uy, entonces volvemos como a la misma. Pero por los momentos, perdón, lo importante es arrancar. Bueno, los mazos que voy a estar utilizando el día de hoy, que ni siquiera sé cómo los voy a utilizar, pero bueno, ahí vamos, va a ser el oráculo de Camelot, que tengo tiempito sin utilizarlo aquí en el canal. Voy a estar utilizando el oráculo de las hadas para que nos den esa energía que se necesita. ¿Saben ellos? ¿Ustedes creen que las hadas son así? Ay, qué lindo las hadas. No, mi amor, miren, son van durísimo. Vamos a estar utilizando la sabiduría de Avalon de Colin Barrey y vamos a estar estrenando en el canal, porque ya yo lo hice, que me encanta, el tarot de las druidas. Es hermoso, gigante, pero hermoso. Entonces, sí, creo que es lo único que voy a estar utilizando el día de hoy. Y nos vemos en tu lectura y gracias por estar aquí. Espero que ayude todo lo que les voy a decir o lo que quieren decirle a través de mí y va con muchísimo amor, no lo olviden. Mi querido Capricornio, estas son tus cartas. Recuerda que esto es una lectura general. Toma solo lo que te resuene, el resto lo puedes dejar ir. Esto es para solo un ascendente o Venus. Ok, Capri. miren este hobby. Mira, te cuento, ustedes están viendo esta cara amenazadora. Bueno, mi querido Capricornio, esta es un hada que nos está llamando
a que veamos realmente a qué es lo que le tenemos miedo. Si de verdad nuestro miedo es por algo real o es algo que viene por un trauma que nosotros vivimos o viene por un cuento que nos echaron o por algo que pasó. Él es como decir el coco. Ay, viene y te va a comer el coco. Y el niño nunca ha visto el coco, pero le tiene pavor al coco. Como de repente hay alguien que vinieron y le hicieron algo, le dijeron, oh, yo soy el coco y tal. Ese es un ejemplo. Pero lo que sí te digo, mi querido Capricornio, y hablando muy en serio aquí, Jovial te viene a que superes esos miedos inculcados o miedos por experiencias pasadas. O sea, que afrontes tus miedos, ¿bien? Él habla sobre que por cada miedo vencido, eso te convierte en un ser más fuerte, ¿ok? Porque no es que no tengas miedo, ¿ok? No es que no tengas miedo, pero te fortalece el enfrentarlo, el ver por qué le tienes miedo y abrirte a nuevas experiencias, ¿ok? Muchos de ustedes se alejan, se apartan, están mucho tiempo en soledad. Hablo de los capricornianos, como que es su mundo operandi, o la mayoría de ustedes, no voy a generalizar. Y ustedes tienen un corazón de pollo, o sea, ustedes hermoso, pero se aíslan muchísimo. Y aquí te están diciendo que veas de frente hacia los ojos a ese coco y ves cuál es tu miedo, ¿ok? O cuáles son tus miedos y que los enfrentes. Lo primero es reconocerlos, después los enfrentas, ¿ok? Mira, nací, Condrié. Mira, estos son los dos que te salieron, ¿ok? Entonces, perdón. Mira, si tú ves, pareciera que ella lo está viendo, ¿verdad? Y que él simplemente te está viendo directamente a ti. Esta mujer, en lo que es el arquetipo de esta mujer, es como que ha estado sola por mucho tiempo. Mira, que yo les digo a ustedes que a ustedes les encanta estar sola, aislarse. Bueno, esta mujer ha estado mucho tiempo sola. Ha estado buscando, ay Dios mío, ojalá que no pongan tan dura esa música, porque si no tengo que parar. La broma es que ella ha pasado mucho tiempo sola. Y si tú ves, muchos podrán temerle a ella, porque ay, cualquiera dice, ay no, esa es la loca del bosque. Porque como ella anda sola, no anda acompañada, la gente no la ve mucho tiempo, entonces, ay, es un espanto y tal. Esa es una cosa. Pero realmente ella es muy buena. Ella es muy buena. Lo que pasa es que, bueno, que la alejaron de su tierra y, o sea, sufrió mucho, pues. Pero el hecho es de que ella está saliendo del bosque, está saliendo de las profundidades porque necesita buscar respuesta. Es decir, ella está enfrentando sus miedos. ¿Y qué es lo que te está diciendo aquí Nascien? Bueno, él es ciego. Si te pones a ver, tiene los ojitos así como claritos. Él es ciego, pero él no necesita sus ojos físicos porque él ve con los ojos, por así decirlo, del alma, con los ojos energéticos. Él te está extendiendo la mano para decir, ven, que yo te guío, yo te llevo hasta donde tú quieras, porque definitivamente tú has estado en una posición de que por eso que no quieres volver a pasar, no te has entregado. Por eso que te hicieron pasar, no has vuelto a tener experiencias maravillosas. Estoy hablando en cualquier ámbito. Usted lo llevan a su vida. Puede ser amorosa, puede ser familiar, puede ser de trabajo, de estudio, de lo que sea. Muy bien. Entonces, esto es importante. Y te salió, mira, te salió la rana y la mariposa. La rana habla sobre que hay como que limpiar la casa. O sea, literal, te están diciendo aquí limpiar la casa. Pero ese limpiar la casa es como tener en cuenta de que tienes que
despojarte de las cosas que ya no utilices, que ya no necesitas. Una buena forma de comenzar a ordenar la cabeza es ordenando la casa. Y él literal te está diciendo eso, porque eso te va a ayudar, te va a contribuir a estar mucho más despejado, mucho más claro en este trabajo, que no te estoy diciendo que va a ser fácil, pero tampoco te voy a decir que es perfecto. La idea es de ver de frente, ver a los ojos a ese miedo, abrazarlo, decirle 1, 2, 3, ya te vi, y soltarlo, transformar eso, transformarlo como la mariposa, como la belleza. Esta mariposa también habla en este oráculo de que veas la belleza por donde quiera, por donde vayas pasando, ve la belleza, ¿ok? No veas lo feo, no te lleves nada más por la parte fea del cuento de la historia. Vete por lo que aprendiste, vete por lo que sentiste, obviando todo lo feo, porque tienes que comenzar a ver también la parte bonita de las situaciones, de los sentimientos, de las emociones, inclusive de los miedos, ¿ok? Vamos a ver qué más. Mira, yo creo que tú has batallado bastante, Capricornio. Ve cómo está este pobre hombre. Está todo vendado ahí y todavía está parado esperando a seguir luchando. O sea, porque las posiciones de la lanza es como que ven para acá, que yo puedo con todo, no me interesa nada, que estoy yo firme, es guabinado, pero chévere. Y no es la idea, Capricornio. No es la idea. Estás luchando mucho por algo que ni siquiera, o sea, ¿contra qué estás luchando tanto? ¿Qué es lo que te mantiene tan alerta? O sea, ¿a qué le tienes tanto miedo? Esa es una de las preguntas que te salen aquí con este querido. Mira, el 7 de espada. Lo que a mí me llega en esta carta es que es como que no, la pensadera que tiene en el planificar todo, o sea, tus emociones, tú las estás echando a un lado con la parte del trabajar, de la parte mental. Tú sabes, siento como que tú crees que vas a perder tiempo tratando de entender esta situación aquí de tus miedos, y que no hay chance, o sea, no hay tiempo, tenemos que hacer cosas, o sea, hay como que muchos pensamientos allí. Muy bien, y bueno, sí, realmente. Pero para tú poder tener esta claridad, Capricornio, para tú poder tener ese despeje así de todos los pensamientos que tienes, tú tienes que comenzar, según lo que veo aquí en las cartas, tienes que comenzar a observar, no a ver, a observar, pero a observar desde otro punto de vista, desde otro ángulo. Es como que darle vuelta a la tortilla, no sé, quítate de cabeza. Tengo otra perspectiva, pero tienes que verla de manera diferente, ver la parte bonita de las cosas. Tienes que limpiar esos pensamientos, esas luchas. ¿Por qué estás luchando tanto? O sea, ¿por qué te tienes que defender tanto? ¿De quién te tienes que defender tanto? ¿Quién es tan grande como para que tú estés así? Nadie es más grande que tú. O sea, deja de estar a la defensiva. No, ya está bueno. ¿Qué tanto? Te estás matando la cabeza ahí pensando en unas estrategias, una cosa. Una vez que tú enfrentas tus miedos, que vayas chiquín, ya resolviste, porque son cosas que tienes que resolver, vas a poder transformar y ver la belleza en todo, y te vas a decir, con razón yo tenía que haber pasado por esto. ¿Ok? Ahí es cuando vas a decir, ya entendí, ya le caí al 20, como dicen. ¿Muy bien? Bueno, Capri, te voy a dejar hasta aquí, no voy a seguir como regañándote. Pero me entró así como que, no, porque miren estas cartas, no, ya, está bueno. Vámonos con la parte de la belleza, que sí podemos. Si eres nuevo en el canal, te pido por favor que te suscribas, que le des like, que comente,
que actives la campanita para que no se te pierda nada. Y si ya eres parte de la familia, muchísimas gracias por estar aquí nuevamente, apoyándonos, creciendo. Y nada, recuerden que yo soy Carla Hack, me llamo Marijo y estás aquí en el canal del Sendero de la Diosa 369. Será para la próxima, mi querido Capri Capri. Un besito, nos vemos, bye bye.